Estamos en la comunicación con Dimitri Senmache, exministro del Interior, al cual le damos la bienvenida aquí en Visión Mediodía. Señor Senmache, gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. Muy bien, con él vamos a analizar esta lista de Global Index, donde lamentablemente somos parte del ranking de las 20 ciudades más peligrosas del mundo. Señor Senmache, ¿cuál es su opinión? Bienvenido a Visión Mediodía. Bueno, en realidad es una noticia desalentadora para nuestro país, dado que incluso estamos pasando por un momento de dificultades económicas, una recesión económica, y esto para nada ayuda. La seguridad es un elemento muy importante para la inversión. Ninguna empresa extranjera, ninguna empresa, incluso nacional, se anima a invertir en un lugar donde puede correr riesgo su inversión, y obviamente la inseguridad es un riesgo alto que perjudica a un país, ¿no? Hemos visto una lista de ciudades, dentro de las cuales se encuentra la ciudad de Lima, que obviamente ingresa por la presencia de bandas y organizaciones criminales extranjeras que le han dado un tipo de criminalidad distinta. Es una violencia más feroz, exactamente. Entonces, necesitamos políticas públicas que puedan enfrentar adecuadamente este tema, y las políticas públicas deben ser del Estado, no de una institución. Las políticas públicas, si bien pueden ser dirigidas o lideradas por un sector, necesariamente la seguridad ciudadana tiene que ser vista como un problema multidimensional y multiestructural que debe ser enfrentado por todo el Estado en sus 3 niveles de gobierno, tanto local, provincial, regional como nacional, y por todas las instituciones, tanto el poder político, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, las organizaciones o instituciones constitucionalmente autónomas, llámese el Ministerio Público. Es decir, hemos visto hace poco el aumento de penas por el robo de celulares. Particularmente creo que es correcto este tipo de medidas, pero una medida de manera aislada no soluciona el problema. Es decir, solamente el aumento de penas no va a solucionar el problema. Países como El Salvador han sacado políticas públicas que desarrollan una serie de respuestas para enfrentar el tema. Entonces tenemos que solucionar nuestro tema penitenciario. Si no tenemos cárceles adecuadas, sistemas penitenciarios donde verdaderamente el delincuente no pueda seguir cometiendo más delitos, si no tenemos una respuesta adecuada por parte de la autoridad local también, porque la autoridad local es el que da las autorizaciones para que muchos comercios estén negociando temas ilícitos. Es decir, si uno se va por la Victoria, por el centro de Lima, por algunos distritos de los conos, vamos a encontrar hoteles que sirven de prostíbulos, supuestos restaurantes que son en realidad bares o prostíbulos clandestinos, donde además se aglomeran organizaciones criminales. Esto es a vista y paciencia de las autoridades que le dan permiso. Entonces, no solamente basta con que existan operativos por parte de la policía, sino que estos locales tienen que ser cerrados. Así es, señor Senmache. Y ya regresando a lo que usted menciona. Una autoridad local dura. Así es. Y otra política pública instalada y publicada en el Diario Oficial del Peruano el 20 de septiembre fue la declaratoria de estado de emergencia en distritos como San Juan del Lurigancho y San Martín de Porres, y posteriormente Cercado de Lima y Lince. Pero estos distritos protagonizan las primeras planas de las noticias policiales. Acaban de poner una granada a un emprendedor en San Juan del Lurigancho. Hace 2 días en San Martín de Porres asaltaron un banco. No funcionaba el estado de emergencia. Por supuesto que no está funcionando, porque se sigue viendo de manera inconesa las acciones. Si las acciones son... hay que tener en principio que un estado de emergencia es una herramienta. Si la herramienta no es utilizada adecuadamente, conjuntamente con otras, entonces cae en el error, en el fallo. Entonces, lo que estamos enfrentando es políticas inconexas o acciones inconexas de instituciones que pueden ser en un principio aplaudidas, pero en la realidad no logran el objetivo porque no se está trabajando como Estado. Tenemos que trabajar como Estado. Trabajar como Estado es trabajar
desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, mientras que estemos dando leyes en favor del chancho al palo y tanta tontería, o estén recortando sueldos, mochando sueldos, ¿qué autoridad tienen estas personas de enfrentar la delincuencia? Entonces necesitamos enfrentarlas como un todo, como un Estado. El Estado peruano no es un gobierno, ni siquiera es el gobierno del momento, son políticas del Estado. ¿Dónde está el acuerdo nacional? Las 35 políticas del Estado, del acuerdo nacional que jamás se han implementado. Así es. Y usted de repente habrá escuchado lo dicho por el ministro de Justicia, Eduardo Arana, que los responsables somos nosotros cuando somos víctimas del delito de extorsión porque nos dejamos intimidar, o sea, es nuestra culpa. Y dichos como este se repiten, ¿ah? Sí. Indudablemente cuando escuchamos a las autoridades decir esto, nos da cuenta de que existe un desconocimiento de lo que es ser una autoridad y de lo que es representar a una institución. Cuando uno asume una institución, asume el pasivo y el activo, pero además asume la necesidad de coordinar con todas las instituciones del Estado. Entonces, el ministro de Justicia tendría que leer el artículo 2 de la ley 27933, Ley de Seguridad Ciudadana, que da cuenta del concepto de seguridad ciudadana. Y el concepto de seguridad ciudadana es la respuesta integral por parte del Estado en sus 3 niveles de gobierno, conjuntamente también con la empresa privada y las organizaciones de la sociedad civil organizadas. Eso, si él no lo tiene en cuenta, si él cree que solamente es un problema de la población porque se dejó extorsionar, entonces simplemente mejor dé un paso al costado, ¿no? Así es, así como el ministro del Interior, Vicente Romero, que hace algunas semanas fue al Congreso, respondió 32 preguntas, 3 pliegos de preguntas, y el Congreso no ha movilizado ninguna firma para la censura. Luego de que ha tenido grasos errores, como por ejemplo comenzó mal cuando se hizo un operativo en la San Marcos, llevaron a los estudiantes y periodistas acusados de terroristas a una comisaría, y él dijo que se había enterado por los medios de comunicación, por la televisión. Y así puedo continuar todo el programa, pero lo comparo con su gestión. Usted no estuvo ni un mes en el gobierno del expresidente Pedro Castillo y fue sacado por el Congreso. 5 semanas estuve y me culparon de cosas que no tienen nada que hacer con políticas desde el sector interior. En principio me culparon por la muerte de personas que están vinculadas a la minería ilegal en Atico. Hace menos de 2 meses o mes y medio han muerto 10 personas en Patás. También me culparon de la fuga de Silva cuando no existía en este momento ninguna orden de captura y además no obedece a una decisión del ministro, sino es una decisión del Poder Judicial a solicitud del Ministerio Público, y eso es una orden que tiene que operar la policía. Y sin embargo, ahora se fugó el señor Cerrón y no pasó nada. Es decir, cuando hay alianzas, ahí la población puede ver. Puede ver claramente. En mi gestión no se ha dado una sola acción o una actividad ilegal. No ha habido una sola acción por parte mía en la que se haya beneficiado económicamente a ninguna empresa o a alguna persona. Yo no he sacado ningún beneficio económico absoluto. A mí no me culpan por ser una persona vinculada a actos criminales o que hayan desfalcado al Estado. Y sin embargo, nosotros presentamos todo un paquete de políticas públicas, y ninguna de esas, nosotros presentamos 5 paquetes, ninguna se discutió en el Congreso. En realidad a ese Congreso nunca le interesó la seguridad ciudadana, como no le interesa en este momento, ¿no? Así es, señor Sonmache, como siempre, gracias por su tiempo, gracias por su expertise, y seguiremos conectados aquí en Visión Mediodía. Muy buenas tardes.